Honduras sigue retrocediendo en los indicadores de gobernanza mundial, pero sin duda el más preocupante es el de percepción de corrupción, y es que según el reporte de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, el de corrupción bajó a 15,09 de 100 puntos posibles. Honduras con esto obtiene su segunda peor calificación comparativa en los últimos 18 años, lo que afecta directamente en la seguridad jurídica, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el debilitamiento institucional y la proyección internacional hacia el país. A pesar de estos indicadores, el gobierno se mantiene fijo en su posición de rechazo, afirmando que cada uno de estos informes están basados en una corrupción que les fue heredada. Entonces los indicadores de lucha contra la corrupción han aumentado considerablemente del otro gobierno a este, pero es un poco como el tema de la pobreza, ¿no? La presidenta reduce 10% de puntos de la pobreza. Si la presidenta hiciera eso en Panamá, pues ya no habrían pobres, ¿no? Lo que pasa es que en Honduras reducir 10% de pobres todavía nos deja en 64% de pobreza. O sea, aunque haya un decrecimiento importante como hay en temas de corrupción, lo que nos heredaron era tan corrupto, tan empobrecido, tan quebrado el sistema, que lo que la presidenta hace son indicadores importantes, pero lo que queda por hacer es muchísimo más. Entonces, en cálculos electorales, porque ni siquiera son cálculos políticos, en cálculos electorales algunos sectores tratan siempre de boicotear que al gobierno de la presidenta o al país le vaya bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros tenemos que luchar en contra de la corrupción, no por la cuenta del milenio. Tenemos que luchar en contra de la corrupción porque el pueblo de Honduras nos puso a gobernar, a administrar los recursos y no a irse a robar el dinero como pasaba antes. Si eso trae como consecuencia la aprobación de la cuenta del milenio, enhorabuena, y si no, vamos a seguir trabajando en ese sentido, que es optimizar los recursos nacionales para el bienestar del pueblo de Honduras. El informe del Banco Mundial señala 6 amplias dimensiones de gobernanza para más de 200 países y territorios desde el periodo 1996 al 2023, entre los cuales destaca la voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia y autoritarismo, eficacia del gobierno, calidad regulatoria, Estado de Derecho y control de la corrupción. Honduras mostró avances en el 2018 en 3 de estos indicadores, incluyendo el de corrupción. Sin embargo, en 2023 nuevamente retrocedió. Esta caída evidenciará un entorno regulatorio menos favorable para el sector privado y un debilitamiento en las condiciones para lograr el desarrollo económico sostenible. Pero no todo es negativo, puesto que 2 indicadores muestran avances. Este es el de Estado de Derecho y la voz y rendición de cuentas. Dice 23% en 3 años, es muy difícil pues entonces que podamos acceder a un segundo compacto tan importante en estos tiempos en los que requerimos financiamiento externo, y no digamos de esta categoría que es gratuita, porque el país necesita dólares y una entrada de esos capitales sería muy importante, y segundo porque necesitamos financiar desarrollo, porque inversión pública es muy baja la ejecución porque no hay financiamiento externo. Entonces estos capitales externos serían muy importantes para complementar esa inversión extranjera directa que en la práctica no está llegando por todo el clima de incertidumbre que prevalece en el clima de negocios del país. Años es que cada vez que un organismo internacional nos califica, lo que hace el gobierno de la República es cuestionar a la institución que publica la calificación y atribuye a una serie de factores que, pues, la verdad que los indicadores y las mediciones son estándares y se aplican por igual a todos los países del mundo, no solo a Honduras. Y cuando se hace, entonces solo entonces se pueden comparar esos indicadores. Y por eso es que esos organismos tienen muchísima credibilidad a nivel internacional, y pues para el país es lamentable porque los inversionistas, cuando empiezan a definir dónde quieren ir a sentarse con una nueva inversión, lo primero que miran son los indicadores, y si los indicadores no están buenos, pues es difícil que escojan a Honduras como destino de inversión. Hay que hacer un esfuerzo colectivo. El informe no es el único que le ha dado a Honduras una mala calificación en cuanto a la percepción de la corrupción.
Estos indicadores reflejan un estancamiento para el país, ya que ha mantenido esta posición en los últimos años, sin mostrar avances ni retrocesos significativos en términos de percepción. Según un estudio de la CESPAD, la persistencia de Honduras en el nivel de corrupción es motivo de profunda preocupación, porque señala la imperante necesidad de que se implementen medidas efectivas para abordar y combatir la sistémica y sistemática corrupción heredada por el gobierno anterior, un anhelo que llevó a la población hondureña a votar de manera masiva a favor de la presidenta Xiomara Castro. Este deseo se intensificó especialmente cuando en su discurso de ascensión al poder, la actual mandataria prometió la instalación de un mecanismo internacional que hiciera frente a la macrocorrupción que hasta el momento no ha logrado mayores avances para su llegada. Con la edición de David Hernández, para Honduras Noticias les informó Kenger Fernández.